Hola, muy buenos días. Mi nombre es la maestra Vanessa Vianey López López de la Unidad Académica Preparatoria Villa Unión. En este video vamos a trabajar la actividad 8.1 del módulo 8 del Diplomado de Enseñanza de la Mecánica en el Bachillerato de la UAS. En este video también se tomará en cuenta únicamente la unidad número 1, que se llama Introducción al Estudio de la Física, correspondiente a Mecánica 1 del bachillerato universitario. Pues bien, para el estudio de la mecánica, que es lo que a nosotros nos atañe, es indispensable que nosotros contemos con el conocimiento de algunos conceptos básicos. Primeramente, vamos nosotros a platicar qué significa la física como una ciencia. Bien, en física se van a estudiar componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, la relación que existe entre el espacio y el tiempo y algunas otras interacciones fundamentales. La física se encuentra estrechamente vinculada con las matemáticas y la lógica, ya que en ellas se apoya para la formulación y cuantificación de muchos de los principios que en ella vamos a estudiar. Una definición más simple de física sería simplemente decir que es la ciencia que estudia las propiedades de la materia y de la energía, además de que establece leyes que explican fenómenos naturales, pero excluyendo aquellos que modifican su estructura molecular en el caso de los cuerpos. Ahora bien, ¿qué hace un físico? Pues bien, los físicos realizan diferentes actividades, tales como estudiar libros, artículos, diseñar ecuaciones, resolverlas, llevar a cabo observaciones, experimentos y algo fundamental en cualquier ciencia, el intercambio de ideas y resultados y preparación de artículos, precisamente donde se demuestren estos resultados de las investigaciones. Específicamente en este semestre 3 del bachillerato escolarizado de la UAS tenemos el estudio de la mecánica. Mecánica es una rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos. Además de que para que esto se lleve a cabo se debe de analizar la acción de algunas fuerzas. También en mecánica se llevan a cabo algunos digamos, de los puntos que tienen en común con otro tipo de ciencias. La observación es una muy importante, que esta consiste precisamente en mirar algo detenidamente para poder adquirir algún conocimiento sobre el comportamiento de lo que estamos observando o de las características, y la experimentación, que es otro concepto que se utiliza en todas las ciencias, que tiene que ver con el estudio de un fenómeno que podemos reproducir en repetidas veces, y en él podemos variar eliminando o introduciendo algunas variables que puedan influir en él y ver precisamente cómo éstas influyen. Y bueno, específicamente en matemáticas, en física, en mecánica, que es a lo que a nosotros nos atañe, existe otra palabra que vamos a escuchar muy repetidamente, que es mediciones. Las mediciones, el medir, es un proceso básico de cualquier ciencia, que se trata de comparar una unidad de medida seleccionada con un objeto o fenómeno. Ahora bien, las mediciones pueden dividirse en directas o indirectas. Las mediciones directas van a ser aquellas en que los valores de las magnitudes simplemente se van a leer en un instrumento. Por ejemplo, los segundos que tarda un objeto en llegar de un punto a otro, que lo medimos con un reloj o con un cronómetro, o el medir la longitud de un objeto cualquiera que me interese con una regla graduada. Y las mediciones indirectas van a ser el resultado que se va a hallar a partir de mediciones directas con la ayuda de ecuaciones de medición. Para nosotros hacer estas mediciones y mostrar resultados, también debemos de saber qué son las cifras significativas. Nosotros le llamamos así a las cifras exactas y a la primera aproximada o estimada. Por ejemplo, si yo tengo un dato que se llama 1.67 metros, como en el ejemplo, voy a tener tres cifras significativas: el 1 y el 6, que serían las cifras exactas, y el 7, que sería la aproximada. Ahora bien, dentro de las mediciones y el área de la física tenemos que saber también qué son las magnitudes. Las magnitudes van a ser propiedades medibles de un sistema físico al que se le pueden asignar diferentes valores
Y las magnitudes físicas se van a medir usando un patrón y un ejemplo de patrón sería el metro en el sistema internacional. Además de que en las magnitudes también podemos encontrar las magnitudes fundamentales. Estas van a ser aquellas magnitudes físicas, obviamente, que se van a elegir por convención que permitan expresar cualquier magnitud física en términos de ellas. Ahora, otra cosa que es súper importante que nosotros recalquemos en matemáticas y en física y que vamos a utilizar en muchas otras áreas también es el manejo de las conversiones. Para convertir nosotros un número expresado con ciertas unidades a otras unidades, algo muy fácil de utilizar es la regla de 3, lo que le llamamos regla de 3. Por ejemplo, si yo tengo en el ejemplo de aquí de abajo de la viñeta de color verde, que quiero convertir 432 centímetros a metros, voy a utilizar la regla de 3 en dos pasos. El paso número 1 es conocer la cantidad de centímetros que se encuentran en el metro, siendo la equivalencia a un metro igual a 100 centímetros. Y el paso número 2 es simple, acomodar los datos con las equivalencias, es decir, los metros con los metros, los centímetros con los centímetros. De la equivalencia anterior, un metro es igual a 100 centímetros, nosotros deseamos convertir esta cantidad de centímetros a metros, la colocamos abajo de los centímetros y hacemos un producto cruzado bien sencillo. X, que sería pues nuestra incógnita en metros, el resultado de ella sería la multiplicación de los 432 centímetros por un metro y el resultado de ese producto dividirlo entre 100 centímetros. Fácilmente podemos deducir entonces que eliminando las unidades iguales, centímetros y centímetros, tendremos el resultado expresado en metros como lo tenemos aquí. 4.32 metros equivalen a 432 centímetros o viceversa. Ahora bien, dentro de cualquier magnitud o dentro de cualquier medición que realicemos, vamos a encontrar algo que se va a llamar incertidumbre. Esta incertidumbre, por definición, son errores asociados a las mediciones de cualquier tipo. Todas las mediciones poseen incertidumbre, pero la incertidumbre la caracterizamos en diferentes, digamos, segmentos. La naturaleza de la magnitud que se mide, eso nos puede generar incertidumbre. El instrumento de medición que utilicemos también nos puede generar incertidumbre. El observador mismo, las características del observador, del que está midiendo, y las condiciones medioambientales o externas también lo hacen. Ahora bien, para calcular la incertidumbre se utiliza algo que se llama variación estándar, la cual se calcula de la siguiente manera. Es la raíz cuadrada de un cociente que va a ser el promedio de las mediciones que nosotros estuvimos sacando menos el valor de una de las mediciones al cuadrado. Y así sucesivamente sumaremos tantas mediciones como hayamos hecho. Y eso lo vamos a dividir entre n, que representará precisamente el número de mediciones que se llevaron a cabo o que se tomaron, menos 1. Hay otros conceptos también de incertidumbre. El que vimos anteriormente es incertidumbre absoluta y la incertidumbre relativa, que generalmente la vamos a expresar en porcentaje. Se calcula de la siguiente manera. Incertidumbre relativa es igual al cociente de la incertidumbre absoluta y el valor obtenido. Entonces dijimos que se va a expresar en porcentaje. Ahora bien, respecto a las magnitudes, nosotros las vamos a clasificar como escalares, magnitudes escalares o simplemente escalares, que va a ser una magnitud que queda completamente determinada por una cantidad o valor, es decir, un número y la unidad en la que se mide esa magnitud. Por ejemplo, no sé, 100 centímetros. 100 sería el valor y centímetros sería la unidad. Y las magnitudes vectoriales o vectores simplemente van a ser aquellas que para quedar completamente definidas tienen que tener ciertas señalaciones. Por ejemplo, la cantidad, una dirección y un sentido. Tres características principales de los vectores son las siguientes. El valor, o también llamado módulo, que se va a representar por el tamaño de la flecha que estemos representando y pues obviamente según una escala.
El número 2 sería la dirección. Esta se señala mediante la orientación de una flecha respecto a pues, un sistema de coordenadas. Y el sentido de la flecha, que nos indica la punta de la flecha. Aquí en el gráfico que tenemos abajo precisamente se trata de esto. Tenemos el plano de coordenadas, el eje de las Y y de las X. Vamos a tener el valor o la longitud de nuestro vector, que se va a llamar módulo, y la punta de la flecha, que nos indica el sentido y la dirección. Otras características de los vectores pueden ser la igualdad, los vectores opuestos o la oposidad de los vectores, que sean colineales, que sean paralelos o concurrentes. En el ejemplo que tenemos aquí vamos a ver o vamos a tratar de identificar la igualdad entre vectores. Tenemos vectores desde el A hasta el E, y si nos damos cuenta, la magnitud o la longitud más bien de sus módulos, el A, el B y el C, son iguales. Son distintos el D y el E, uno más pequeño y otro más largo respectivamente. Pero sin embargo, para que sean iguales, tienen que ser, además de la longitud de sus módulos, las direcciones y los sentidos. Aquí tenemos un par de direcciones y sentidos iguales. Sin embargo, en el vector C tenemos un sentido totalmente opuesto. Por lo tanto, para decir que dos vectores son iguales, tendrían que ser como el ejemplo A y B. La oposidad de los vectores, pues es precisamente como podemos comparar el B con el C. Tienen la misma longitud y tienen la misma dirección, pero un sentido contrario. Los colineales, como vamos a ver en el gráfico que continúa, se encuentran dentro de la misma línea. Los vectores que van a ser paralelos, pues van a ser direcciones paralelas entre sí, y los vectores concurrentes van a ser aquellos en los que, si yo trazo una línea dirigiéndome hacia la misma dirección o sentido de los vectores, van a concurrir, digamos, unirse en un punto X. Ahora bien, para los vectores nosotros podemos hacer diferentes actividades. Sumas y restas son las más comunes. Para sumar vectores hay tres métodos más bien principales que utilizamos. El método del polígono, que consiste en un plano cartesiano, como lo tenemos aquí, de coordenadas, y el acomodo de los vectores en orden. En este caso iremos en orden alfabético con los vectores. El vector A se acomoda el inicio del vector en la coordenada 0,0, en la punta de la flecha que nos indica el término del vector o de la longitud del vector, iniciará el vector B. Con las mismas características acomodamos el vector C y finalmente el vector D. Para tener la resultante, vamos a comenzar con el vector resultante desde el comienzo también del vector A, y vamos a terminar con la punta de la flecha coincidiendo con el último vector trazado. También existe algo que se llama método del paralelogramo, que consiste precisamente en eso. A partir de los vectores que ya tenemos dados, trazar un paralelogramo equivalente, y la resultante será aquella línea que va a pasar a través del paralelogramo que nosotros estamos formando con nuestros vectores. Para hacer una resta de vectores es algo muy similar. Es la resta entre dos vectores, consiste en la suma de uno con el opuesto del otro. Esta suma se puede realizar siguiendo cualquiera de los dos métodos que platicamos anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos el vector A, el vector B, los tenemos representados de igual manera, pero acá los vamos a tener que el vector A sumado con el opuesto del vector B, como está representado acá en azul con blanco. Y por eso la representación gráfica de A menos B. Ahora bien, otro método para la suma y resta de vectores es el procedimiento analítico. Aquí voy a utilizar el ejemplo 1.15 de nuestro libro de texto, que dice: sobre un objeto se aplican las fuerzas indicadas en la figura. Calcular la fuerza resultante. Tenemos tres vectores, dos vectores en sentidos opuestos al vector de color amarillo, que es el más largo, y siguiendo el método del polígono vamos a trazar las flechas
una a continuación de la otra, pero aquí los vamos a trazar en líneas perpendiculares para poder observar las longitudes de los vectores, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente vamos a elegir el sentido positivo del vector, el que va hacia la derecha, y los demás van a ser en sentido negativo. Para hacer la suma, vamos a tener que el vector resultante será el equivalente a la suma de 60 newtons, que es el vector positivo, llamado F1, el más largo, menos, ¿por qué menos? Porque el F2 y el F3 van en sentido contrario, por lo tanto hay que ponerles el valor con signo negativo, menos 30, que sería el valor del vector F2, y menos 20, que sería el valor del vector F3. La suma total, el resultado nos da 10 newtons, que sería el vector o el valor de la resultante. 10 newtons es el valor numérico y el sentido va a ser dado o proporcionado por el signo con el que se acompañe la cantidad que nos da en la resta. En este caso, si es positivo, por eso el vector resultante va a positivo. Pues bien, espero que con este video nos haya quedado un poquito claro todo lo que tiene que ver con vectores y que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y hasta la próxima.